¿Qué pasa, José Luis? ¿Cómo estamos? Vale, muy bien, muy bien. Bienvenido a Prohibido Trabajar de nuevo. Uh-huh. Hoy va a ser un programa que en principio lo tenemos que hacer corto para no perjudicar a nuestros compañeros obreros del Ceibo, un fantástico bar, restaurante, cafetería que nos han cedido su espacio hasta que llegue la gente que tiene que comer. Muy bien. La vida es así. Sí. Hay que respetar. Y agradecer que nos hayan dejado este espacio, que en el que esperemos no haya mucho ruido mientras grabemos y podamos entender bien lo que nos cuentas, porque hoy hay bastantes temas y creo que todos son importantes. Uh-huh. Bueno, te presento, Josep Lluís de l'Alcázar, de Lluita Internacionalista, y era la Cuarta Internacional, la Internacional Obrera. Unidad Internacional de Trabajadores y Trabajadoras, Cuarta Internacional. Suerte, que siempre tenéis que repetírmelo porque ya sabéis que yo con los nombres soy fatalísimo. Pues venga, voy directamente al turrón. Estáis haciendo una campaña, bueno, estáis haciendo diversas campañas en Gaza. Uh-huh. Al menos yo ahora tengo 2 presentes y si tú me quieres comentar pues alguna más que estáis haciendo, adelante, genial. Primero tenéis la que queríais y queréis enviar a pediatras a los hospitales de Gaza para que atiendan a los niños. Uh-huh. Que, bueno, me has comentado que los han detenido a todos. ¿Quieres contarnos un poco lo que ha pasado? Bueno, no, quedaban de los 3 que quedaban en el norte de Gaza. Operativo quedaba 1. Ahora creo recordar que es el día 6 de octubre, que les dan un plazo de 24 horas para evacuar el hospital. La respuesta del director del hospital es que ellos no pueden evacuar el hospital porque la situación de la UCI, de la necesidad de oxígeno, o sea, no hay condiciones para evacuar el hospital, se niegan a evacuarlo. A partir de ese momento estamos en contacto con el director del hospital y también con pediatría, que es una de las UCIs que tenían, aunque es verdad que la UCI, ellos nos mandan imágenes y demás de cuál es la situación interna dentro del hospital, y es el Rawan Adwan, que está en el norte, y bueno, ellos dicen que eso es imposible y aguantan, ¿no? Tenemos varios comunicados hasta el día 12 de que empiezan y hay los primeros bombardeos sobre el hospital. Particularmente afectan también en las cercanías del hospital donde se habían instalado algunas tiendas, algunas de ellas son quemadas por proyectiles, y empiezan los primeros ataques. Entonces, a partir de ese momento, ellos se temen lo peor y efectivamente unos días después los bombardeos son directamente en el hospital y entran. Y la última comunicación que teníamos es que se llevan... nunca se sabe dónde van. Sí que tenemos imágenes de camiones de palestinos que se van. Sí. Es que se van, no, me refiero que lo están detenidos, que están atados. Y que los meten como ganado. Y los ponen allá, efectivamente, y se los llevan. Entonces se llevan todo el personal médico y queda el pediatra a cargo de una situación que él dice es imposible, no tienen recursos. Hay varios llamados de él a la comunidad internacional diciendo esto no puede ser, esto aquí hay un respeto mínimo a lo que son hospitales, a la vida, el único recurso que tienen, cuando además están acumulando cientos de heridos, producto de que la intervención en el norte de Gaza está siendo durísima. Y entonces él dice, bueno, esto es insostenible, y entonces hay contactos con ellos intentando aquí impulsar toda una campaña de respuesta desde los hospitales para solidarizarse, para exigir que haya una presión internacional que efectivamente obligue a restablecer las condiciones mínimas de asistencia médica también en el norte de Gaza. Esta situación es terrible, y empezamos, ya se han hecho 2 en el Clínic en Barcelona, y ahora vamos a ver si conseguimos, hay una propuesta de reunión para coordinar otros hospitales, para intentar crear todo un movimiento, un poco como se está haciendo en enseñanza. Pues lo mismo a nivel de hospitales, porque si no amplificamos por abajo la respuesta, luego no solo es importante grandes manifestaciones, sino también una permanente movilización, es lo que creemos que puede ayudar a aliviar la situación que están sufriendo. Pero después de ver a
a una persona que para mí es asquerosamente deleznable como Pilar Rahola en TV3 este sábado, diciendo que es normal que Netanyahu bombardee hospitales porque está lleno de militantes de Hamas con grandes misiles y túneles súper peligrosos. ¿Qué le dirías tú a la cuerda de transmisión del sionismo en Cataluña, o al menos la persona que creo que es la cuerda de transmisión más importante del sionismo en Cataluña? Bueno, que ellos llevan muchos años trabajándolo, que haya una fuerte influencia en general y en Cataluña en particular. O sea, llevan tiempo de trabajo el sionismo para establecer unos vínculos. De hecho, a Pilar Rahola más de una vez le han reconocido su defensa desde el sionismo oficial, le han reconocido el papel que juega. Plantaron un bosque en su honor. Hay un bosque en Israel que es el bosque Pilar Rahola con 10 árboles como amiga del sionismo. Por eso digo que es un trabajo de años, no de ahora ni del último año. Es un trabajo de muchos años de tener una influencia en medios de comunicación, donde la tienen, efectivamente, y aparte todo el entramado que yo creo que sostiene todo esto, que por un lado ese entramado tiene que ver con empresas y particularmente donde son especialistas Israel, que es con todos los temas de seguridad. Y ahí están los Mossos, está formación de Mossos, ahí hay mucha complicidad. La primera vez que te entrevisté en un programa que era fantástico, y si queréis recuperar, hacedlo, que se llamaba Prosa Blanca, tú nos contaste que los Mossos de Escuadra habían estado entrenados por el Mossad. Sí, han habido entrenamiento directo de... ¿Por qué? Porque Israel de alguna manera presenta una de sus especialidades es la parte de, digamos, seguridad militar, seguridad, pero más en términos incluso de seguridad, en términos de, entonces, todos los materiales de Israel que se venden a nivel internacional, cualquiera puede entrar en las webs, no hay problema, y allá encontrarás siempre que dicen están probados en combate. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿en qué combates ha estado Israel? Y siempre terminas en una cuestión, y es que el pueblo palestino no solo es un pueblo al que se le está aplicando en este momento es un genocidio, sino que de ese genocidio se utiliza para la experimentación de nuevo armamento, de nuevos mecanismos de control, es decir, hay una permanente utilización de los palestinos en ese combate supuesto que luego permite vender ese armamento en las ferias, como la que vamos a ver en mayo aquí, de armamento y demás, donde hay ahora toda la batalla para que no se permita la entrada, pero como lo hemos visto también en otras. O sea, podríamos decir, bueno, iba a decir, no sé si es la primera vez, no lo sé, así que no lo voy a decir, pero puede ser que este sea un genocidio capitalizado, un genocidio capitalista, o sea, que ellos vendan los recursos que están usando para el genocidio o para... Ayer vi la noticia que están creando campos de concentración, pero les están llamando como zonas separadas, alguna cosa así. Sí, bueno, lo de los nombres sería lo de menos, lo del contenido es lo que importa, ¿no? Entonces, lo que es evidente es que no es casual que situaciones de genocidio tan brutales se den en momentos de gran crisis capitalista. Entonces, en los años 30 tuvimos todo el ascenso del fascismo con su expresión con los nazis, con el intento de exterminio de pueblo, y digamos casualmente, eso lo ponemos muy entrecomillado, en la nueva crisis que estamos viviendo hoy, el imperialismo da apoyo a un nuevo genocidio que experimenta hasta qué punto hay nuevos recursos de control de la población que en el fondo yo comparto esa definición, es decir, no es un genocidio abstracto, sino que es un genocidio al servicio de unos intereses del capitalismo en Israel a través de la industria de armamento y a nivel internacional por esa necesidad que tiene el capitalismo global del Estado de Israel, que es lo que le da sabiéndose imprescindible, se permite todo tipo de burradas. Sí, o sea, puede contestar a Biden, puede contestar a la ONU, puede contestar, o sea, se sabe imprescindible. Es el único país, porque esto no lo vemos en ningún otro país, que tiene esa conciencia de que él sí es imprescindible para el capitalismo global. Por tanto, el capitalismo global le va a dar apoyo incondicionalmente hasta que efectivamente, que es lo que también necesitamos, entre en crisis el propio capitalismo global, porque
esa también sería una forma muy importante de dar un apoyo a los propios palestinos, porque es un instrumento del capitalismo global en esa zona. Creo que ese es un caso, digamos, único en lo que hoy tenemos el panorama internacional. Tenemos otros muchos, incluso movimientos genocidas de una nación sobre otra, de una comunidad. O sea, hay más, no es el único. Pero con esas características sí que es único. Sí, claro, es que lo estaba pensando, si no me acuerdo mal, en diversos artículos entre el 2015 y 2020, el diario de Haaretz, el diario israelí. Haaretz. Gracias por corregirme. Ya sabes que a mí me encanta que me corrijan en la cara siempre. Publicó y fue publicando que entre esos años Israel se gastaba un mínimo de 340 millones hasta 700 millones en propaganda exterior. Claro. Para vender su rollo. Claro. Es que Israel es consciente de que su existencia depende de un entramado. Sin ese entramado no habría, porque tú ves incluso en términos de producción, de competitividad de la economía, si ves, con un enorme gasto como tiene el Estado de Israel, esto por sí solo no es un país que pueda tener regenerar suficientes recursos desde el interior como para poder tener una proyección de futuro. Entonces, necesariamente él sabe que su existencia depende de ese entramado de relaciones donde está Estados Unidos, pero está también la Unión Europea. Sí. Alemania, segundo importador de armas de Israel, que no menor, porque Estados Unidos ocuparía el 60% del armamento que Israel importa, Alemania 30%, o sea que es una cantidad importante, y el resto, el 10% que sobra, entre otros imperialismos europeos y otros lugares. Entonces, esa necesidad de mantener ese entramado es lo que hace que efectivamente su política, lo que tú comentabas, ¿no?, del Haaretz, que es necesariamente, tiene que hacer una gran inversión en su proyección internacional. ¿Por qué? Porque sin ese entramado él no aguanta. Entonces es vital para su propia supervivencia tener una influencia sobre el gobierno español, sobre el alemán, sobre el francés, sobre otro. O sea, en Estados Unidos es vital, es porque los recursos que llegan esencialmente están alimentando desde el exterior ese país, empezando por Estados Unidos, su entrega de armamento, etcétera, ¿no? Hay sin esa ayuda no podría sostenerse. ¿Hasta qué punto es importante la respuesta de Macron o simplemente es un discurso, digamos, parecido al de Pedro Sánchez, que parece que sea un discurso duro, pero en realidad no corta ningún tipo de relaciones ni perjudica a Israel de ninguna manera y sigue pues siendo cómplice del genocidio? Yo veo muy importante esa pregunta porque nos permite una reflexión. ¿Qué ha pasado con Macron? Que al principio, hace un año, aplaudía a rabiar y daba todo el apoyo y reprimía manifestaciones en Francia, y ahora tiene necesidad de hacer un llamado a dejar de vender armas a Israel. ¿Vale? Y lo mismo lo podíamos transponer al Estado español, aunque efectivamente hace un año no fue tan descarada la posición de Sánchez, aunque hizo una gira y donde el primero que defendió fue el derecho hipotético, ese que se utiliza como el derecho a la defensa de Israel y toda esta situación. O sea, esto también es verdad que no era la posición de Macron. Pero nunca se dice el derecho a la defensa de los palestinos, no, claro, los palestinos no tienen derecho a defenderse. Por eso. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado que se ha mantenido un año de grandes movilizaciones en Francia, a pesar de muchas prohibiciones del propio Macron. Entonces, esa sensación de que cuando vamos a una manifestación total no sirve para nada, porque al día siguiente siguen cayendo los mismos misiles sobre los palestinos, eso es cierto, pero la perspectiva, que es cómo podemos hacer algo para empezar a parar, que es romper cuando yo antes decía un entramado exterior que sostiene Israel, ese entramado es Francia, es el Estado español, son las grandes potencias que tienen sus intereses. Y a medida que cortamos un pequeño hilo, ese entramado se debilita. Y esa es la política nuestra, que también se utilizó, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿no? Cuando hablábamos de la ruptura de relaciones. Iba rompiendo esa complicidad
imperialista que permitía que se sostuviera un instrumento de dominación sobre el África negra, por utilizar un término genérico que nos entendemos, ¿no? Y entonces desde la Sudáfrica blanca del apartheid se dominaba toda la zona sur del continente africano. Entonces, eso a medida que se fueron cortando esos hilos, por eso no hay que minimizar ninguna de esas declaraciones. Otra cosa es confiar que esto se está resolviendo. No. Justamente para continuar la movilización y ver que esa movilización les obliga a moverse. Porque llega un momento que su propio discurso pierde toda credibilidad. Ya no cualquiera. Entonces ellos tienen un problema, cada vez es más difícil de tragarse la barbaridad que está cometiendo Israel sobre el pueblo palestino. Entonces, claro, llega un momento en que debilita la propia posición de los gobiernos que le han venido dando apoyo. Entonces empezamos a ver movimiento. Entonces yo no minimizaría nada en la declaración de Macron, la declaración de Sánchez, pero todos sabemos que le pillaron hace 2 días con aquella compra de la Guardia Civil por 6 millones y pico de munición y no sé cuántas cosas a una de las grandes empresas de armamento israelí. Pero es verdad que cuando esto se destapó, ayer declararon que habían parado la compra. Ahora han anunciado que en la próxima feria de armamento, esta que tienen previsto para mayo, no van a permitir que esté ni Israel ni las empresas israelíes. Vamos a ver, vamos a estar encima, pero esto quiere decir que se van moviendo piezas. Entonces, la sensación esta de que nada sirve, yo creo que es la peor ayuda a los palestinos. No, sí sirve, y hace falta llamar a la gente a que se implique y valorar muchas de estas pequeñas victorias. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos permite ir más hacia adelante y no quedar simplemente pasivamente diciendo qué desastre, pobres palestinos. No, pobres palestinos no, ellos resisten y nosotros tenemos una responsabilidad aquí de estar con ellos en el terreno en que les podemos ayudar, y esa es una posibilidad. Pero esto me lleva a una frase que dicen la gente que tengo en mi entorno, que es de ultraderechas, lo dicen mucho, y es que todos son iguales. Pero ¿quién es? Cuando hablamos todos, ¿estamos hablando de gobierno? ¿Estamos hablando de pueblo? Estamos hablando de genéricos en general. Sí. Yo qué sé, ya sean desde partidos políticos o personas migrantes, hay como la concepción de atribuir a un colectivo todas unas circunstancias, y como ya que sea, pensar que todos los políticos son iguales, viendo el caso que ha habido de Rejón ahora mismo, que luego hablaremos, o pensar que todas las personas migrantes son iguales y todas vienen a delinquir. Hay como la simplificación esta del pensamiento que yo creo que nos hace como tener un estúpido velo, nunca mejor dicho, claro, a la realidad, y no entender que, por ejemplo, que Macron haya dicho esto, aunque no sé si los actos van concorde a sus palabras, que espero que sí, pero ya es importante. Claro, como es importante la denuncia de Sudáfrica, aunque Sudáfrica continúa manteniendo relaciones comerciales empresas sudafricanas. Es decir, aquí no pretendemos ni minimizar ni exagerar tampoco. Hay que intentar analizar en su justa medida y continuar. Entonces, lo que Sudáfrica presente la denuncia ante el Tribunal Internacional de la ONU es importante. Y dice, ¿esto ha resuelto? No ha resuelto. Pero esto es verdad que ha permitido dar más pasos. Por ejemplo, lo de Macron ha tenido su incidencia, y está teniendo incidencia en las elecciones norteamericanas, con sectores muy amplios de base del Partido Demócrata que han hecho movilizaciones diciendo, yo no me reconozco en un partido que en general tiene una parte del voto importante en juventud, y ahí vemos la represión sobre las acampadas. Sí. Y tiene una parte importante del voto árabe, y con esa política es difícil de aguantar. Entonces yo creo que todo ese tema de las movilizaciones no hay que exagerar, porque con una mano dicen una cosa entonces hay que estar siempre atentos, pero realmente reconocer que la movilización está provocando, quizá que en estos momentos, por primera vez en 80 años de existencia, o 76 años de existencia del Estado de Israel, está en el momento más cuestionado, y además muy cuestionado también porque ha habido un sector de judíos que están contra el sionismo,
y que han salido con ese no en nuestro nombre. Y lo vemos desde Barcelona a Estados Unidos. Es decir, que hasta el hecho de identificar el tema de Israel con los judíos es un tema que hoy está en cuestión, porque efectivamente, igual que no identificamos los alemanes con los nazis es una cosa, los alemanes son otra cosa. Claro. Entonces nosotros no tenemos nada contra los alemanes, como no tenemos nada contra los judíos. Sí tenemos todo contra los nazis y contra los sionistas. Entonces, eso también se ha hecho bastante evidente con grandes manifestaciones y con una presencia de las movilizaciones de judíos y de judías que reivindican, bueno, la solidaridad con el pueblo palestino. Mira, en la charla que tú hiciste hace una semana, si no me equivoco, contaste que Kamala Harris está haciendo un discurso pro-sionista en contra de sus intereses electorales. Y es como que estamos viendo que el bipartidismo americano es como la muerte de la democracia, un poco. Bueno, el tema es que hay temas y temas, ¿no? Es verdad que es difícil saber que un político está haciendo una política consciente de que está perdiendo votos, porque en general los políticos buscan la silla y la silla son los votos, ¿no? Entonces esto es un mecanismo, con excepción de temas estratégicos. Es su ciclo del agua. Un político busca una silla para que luego le dé una puerta giratoria, esa puerta giratoria le dé un asiento en un texto de administración y acabar ganando 100.000 euros al año como Manuel Leguina con Isabel Díaz Ayuso. Claro. Entonces este es el tema. Entonces que él a conciencia sepa que su política está restando votos es un tema de que por encima hay algo que es superior al hecho mismo electoral. Y ahí es donde están los temas estratégicos. Entonces, para Estados Unidos el tema, antes comentaba, de Israel es estratégico, porque tú lo ves, por ejemplo, en el mismo Kennedy que se presenta en estas elecciones, porque aparte de los dos grandes hay, digamos, partidos de la Kamala Harris y del Trump, hay otros candidatos, entre ellos uno de la familia Kennedy. Y Kennedy lo explicaba muy sencillo también. Y decía, igual que Biden había dicho, si Israel no existiera tendríamos que inventarla porque nos es imprescindible. Eso es lo que da la fuerza a Israel para poderse envalentonar contra todo el mundo, porque se sabe imprescindible. El mismo Kennedy decía, le preguntaban sobre el tema de Israel y él decía, no, es que Israel son nuestros ojos, son nuestras manos, somos nosotros mismos allá. Y entonces hace la frase definitiva que nosotros venimos muchos años utilizando. Es nuestro portaaviones en una zona estratégica del mundo. Sí. Es nuestro portaaviones. Y así es percibido no solo por los palestinos, sino por el conjunto de pueblos árabes, que ven efectivamente un portaaviones imperialista anclado en su propio territorio para controlarlos. Pero bien que Arabia Saudí, poco antes del 7 de octubre de 2023, estaba a punto de poner una embajada en Tel Aviv. Claro. No, porque la política de Estados Unidos, toda esta la política Abraham y todo esto que le llaman, ¿vale? Los acuerdos que están planteando, intenta que todos los estados árabes, y os acordáis lo de Marruecos, por ejemplo, que también lo reconoció, ¿no? A cambio de todo un cambio internacional de política de asimilación del Sáhara por parte de Marruecos. Entonces, que hasta España aceptó. Que España aceptó, sí, claro, como buen súbdito del Unidos. Imperialismo norteamericano. Sí. Entonces, el tema del intento de someter, porque claro, en el fondo la aceptación del Estado de Israel, es aceptar el sometimiento a ese portaaviones imperialista en la zona. Y claro, uno puede efectivamente aceptar como buen súbdito que efectivamente reconoce al señor que le domina. Y esa es un poco la forma en que Estados Unidos ha intentado. Empezó con Egipto a cambio de dinero y de apoyo a la dictadura en su momento, que era de Mubarak y todo el asunto. Siguió con Jordania y poco a poco iba intentando romper ese aislamiento natural que provocaba Israel respecto a los países árabes, que lo veían como una amenaza permanente. Entonces la pieza clave en ese entramado iba a ser la que se iba a poner desde Arabia Saudí. Y entonces el tema es que toda la situación del 7 de octubre efectivamente echa por tierra, le hace imposible a que Arabia Saudí dé el paso del reconocimiento que le iba a dar.
también a cambio de acuerdos con los Estados Unidos, a mucha compra de armamento que tenía en aquel momento previsto en Estados Unidos, que ahí van a haber compensaciones económicas, o sea, toda una serie de políticas del imperialismo para que efectivamente hubiera un... el micro. Hubiera, sí, vale. De Estados Unidos para que hubiera una aceptación implícita de que efectivamente Israel está ahí para quedarse y no es cuestionable, y lo que le pase a los palestinos queda completamente borrado de los estados árabes. Entonces, ese es necesario, es lógico que sea la política para normalizar la presencia de Israel y la estabilización de Israel con su poder en la zona. Vale. Viendo un poco, estamos como en un capítulo de 24 en el que hay una cuenta atrás, y nuestra cuenta atrás es la hora de comer. Así que voy a hacerte 2 preguntas más sobre la situación de Palestina y luego ya nos vamos a pasar a los otros temas que hemos dicho antes que comentaríamos. Y las 2 preguntas que te quiero hacer, la primera, que ya es la típica, si hay algo que te hayas dejado de decir de la situación que esté pasando ahora mismo en Palestina, si quieres poner el foco en alguna situación en concreta, aprovecha y te voy a dar el micro. Y la segunda es que nos recuerdes las campañas que desde Yoita Internacionalista estáis haciendo y cómo la gente puede sumarse a vuestras campañas y apoyaros. No, yo creo que con el tema de la campaña, por empezar por lo del final, es fundamental combinar no solo las movilizaciones, la organización de la gente, con el tema de, en la medida de lo posible, apoyar la resistencia del pueblo palestino. Entonces nosotros llevamos de hace muchísimos años, que decir, de 25 o 30 años, relaciones con organizaciones de allá. Yo he estado varias veces en Gaza. Allá hay una organización que se llama Unidad de Comités Obreros Independientes de Palestina, que es una organización sindical con la que hemos trabajado mucho tiempo, y a través de ellos intentábamos, nosotros siempre que hemos hecho solidaridad internacional no es alguien que llega a un sitio y da, sino que sobre todo es el apoyo a organizaciones en el terreno que le dan un sentido a la solidaridad. No es solo la comida o lo que se pueda llevar, sino la necesidad de reforzar los ligámenes entre la gente, reforzar la organización. Siempre es un objetivo nuestro. Entonces, esto lo hemos venido haciendo con el norte con Gaza, con los compañeros que conocemos en otros lugares de Gaza. Todos nos dijeron que la prioridad era el norte, la situación en Jabalía, toda la zona norte de Gaza, donde había una situación terrorífica desde el principio, y allá se han conseguido hacer llegar, antes de que viniera esa etapa de octubre, que ha sido como de bloqueo más duro, se llegaron 5 envíos de ayuda que tenemos grabados y documentados, etcétera, y que la gente, si quiere, puede en vuestro perfil de YouTube, por ejemplo, ahí están los vídeos colgados, podéis seguirlos en Twitter, no sé si tenéis Instagram también, pero buscadlos en Instagram, seguro. Si no lo han publicado ellos, alguno de vuestros militantes seguro que lo ha publicado. Yo diría que sí que tenéis Instagram, No, entonces yo creo que eso es muy importante, porque uno ve, solo con verlos, los vídeos, ya uno ve que la ayuda además genera confianza entre la gente. Es decir, no es una situación a la desesperada cuando la situación es desesperada, pero no es lo mismo que una situación sea desesperada a que con la organización y la gente pueda ir tranquilamente a recoger comida o recoger agua o lo que sea, y esto sea un acto colectivo y no simplemente una situación. Entonces yo creo que esa parte, reforzar toda esa parte es muy importante, y ahora al final, antes de ayer, se consiguió, a pesar de la situación que hay en Jabalia, la entrada, no igual, porque en las imágenes ya veréis que no se ven camiones, sino que todo se ha simplificado aún más, todos los medios de transporte, pero se ha podido conseguir una nueva pequeña entrada de ayuda que es muy necesaria para... De agua, sobre todo. Sí, sobre todo en agua. Sí. Que cabe recordar Con que ese Israel ha cortado el grifo de Gaza. Sí, particularmente en la zona norte. La zona norte en estos momentos es de una situación terrible. Ellos creían que ahí con eso iban a vaciar la zona norte. Cuando ellos empiezan el operativo había alrededor de 400.000 personas. En estos momentos quedan alrededor de 100.000
hemos visto imágenes terribles de la gente expulsada en columnas, en caravanas, andando como podían, sin nada. Y entonces que además Israel siempre aprovecha en el momento que la gente sale para detener a todas las personas que se les ocurre. Hemos visto camiones de personas atadas con las manos y tapados los ojos, llevados en camiones, no sabemos para dónde. Porque y las imágenes de las personas atadas en el desierto con el ejército también como rodeándolos. Es terrible. No, hay auténticos campos de concentración o exterminios. Ahí no sé porque no sabemos qué está pasando y no voy a utilizar lo que no sabemos. Pero efectivamente es terrible la situación. Con lo cual salían familias enteras y al cabo de unos kilómetros de andar, o sea, ahí se llevaban... Y déjame recordar que Netanyahu decía, si queréis estar a salvo, iros. Sí, o sea, el mensaje de Israel es, si os vais no os haremos nada. Es una mentira absoluta. Mentira, absolutamente. Primero porque una parte de gente es detenida sin ninguna consideración. Eso ya venía así de tiempo, porque allá está la detención administrativa que permite mantenerte años sin ni tan siquiera una acusación, es decir, formal. Esto ya venía así. Pero ahora imaginar todo esto en la situación de guerra, donde todo esto, los derechos se pierden y la represión se agrava, con lo cual realmente estamos muy preocupados con todos los cientos y miles, no sabemos exactamente ni el número de personas que Israel se ha llevado de allá. Entonces yo creo que toda esta situación, entonces ellos están llegando, los que consiguen llegar, unos se quieren quedar y se quedan, ¿vale? Que son estos... Hablaba de alrededor de 100.000, pero otros están llegando a la ciudad de Gaza y ahí también hemos podido mandar una ayuda que va, porque las condiciones en que están llegando son muy duras, y entonces ahí también se ha podido mandar que son pequeñas ayudas. Somos conscientes de que nada de lo que hacemos equivale a la enormidad de la fuerza que tiene el sionismo. Claro, quiero decir que hacemos lo que se puede, pero no hay que minimizar tampoco lo que se puede hacer. No, y todo lo que se puede hacer ayuda. Porque que alguien tenga un vaso de agua para beber, pues es muy importante. Y estamos nosotros ahora mismo estamos en un sitio que vamos al grifo y tenemos agua. Si no tuvieras agua, y te entregaran menos del mínimo que necesitas para tener una vida digna y un estado de salud lo más aceptable posible, pues es que es una actitud inhumana. Y entonces, en la segunda cuestión que me preguntaba, lo que me parece muy importante es que la gente asuma que efectivamente la solidaridad es efectiva y no será tan efectiva como quisiéramos, pero es efectiva. Y entonces se está organizando, y ahí sí que haría un llamado a toda una respuesta del sector sanitario. Empezamos, antes comentaba Hospital Clínico, pero hay todo un intento de extender a todo lo que podamos, ¿no? Toda la respuesta del sector sanitario, que no puede quedar callado ante el drama que están viviendo sus propios compañeros de hospitales que están viviendo en Gaza y del norte de Gaza. Por tanto, que todo el mundo que se ponga en contacto. Antes tú comentabas lucha internacionalista, lo buscáis. ¿Sabes quién tiene buenos contactos? Isabel Díaz Ayuso. Vamos a conseguir que todo Quirón apoye la lucha palestina. Vaya huevos. Bueno, entonces eso se está haciendo una campaña importante también, porque si hablábamos de la situación de hospitales bombardeados, lo mismo podemos decir de escuelas bombardeadas. Entonces hay todo un trabajo en enseñanza. Ahí también se ha puesto en marcha una cosa que llamamos los martes por Palestina, con unas camisetas. Las camisetas van a apoyar a estas organizaciones que antes hacía relación. Entonces animar a que también por sectores la recuperación del trabajo en universidades después de la acampada, hay que ver cómo se recupera la actividad dentro de la universidad. Y entonces hay sectores que son importantes reactivar porque tienen su peso social, y a la vez un llamado a todo el mundo a que en las próximas movilizaciones, la próxima gran movilización será el 29 de noviembre, no falle, porque se necesita, y mientras ellos resisten no hay margen para especular, no hay margen, hay que dar un paso adelante y participar de esos procesos. Esto de que es un tema muy complicado y no mojarse ya ha pasado, ¿eh? Ahora todo el mundo tiene que salir a la calle y defender. Pues. Y allá donde hubiera posibilidades de hacer una pequeña charla,
de verdad se llama, se habla y ayudamos a organizarlo. O sea, un pequeño grupo, no hace falta mucha gente, se necesita gente que tenga interés en conocer, porque hay que construir en la base. Nosotros siempre, las grandes manifestaciones son importantes, pero nunca olvidar que hay que construir en los centros de trabajo, en los centros de estudio, en los barrios, en las asociaciones, en los grupos, ahí. Y ahí es donde gente puede tener necesidad de reflexionar, y ahí sí que nos ofrecemos para poder ir y charlar y tranquilamente hablar con la gente y ver la importancia que lo que hoy se está jugando en Palestina es un poco el futuro de todos nosotros y nosotras. No es solo el futuro de los palestinos lo que ahí se juega. Creo que para acabar está muy bien recordar el poema de Martin Niemöller. Sí, lo he dicho mal, ya sabes que me encanta que me corrijan en la cara. Que era el de si cuando los nazis vinieron. Cuando los nazis vinieron a por los comunistas, yo no hice nada porque no era comunista. Cuando los nazis vinieron a por los gitanos, yo no hice nada porque no era gitano. Cuando los nazis vinieron a por los judíos, yo no hice nada porque no era judío. Cuando los nazis vinieron a por los anarquistas, yo no hice nada porque no era anarquista. Y cuando los nazis vinieron a por mí, no había nadie que pudiera defenderme. Efectivamente. Ahora vamos al segundo tema. Yo tengo la sensación, y te voy a lanzar este tema al segundo, porque de los dos que quedan creo que va a ser el más breve, porque para mí las cosas están más claras, que es la Dana que estamos viviendo ahora mismo. Estamos en un episodio de Dana, que antes era la gota fría. Sí. Y básicamente hemos visto, si no me equivoco, más de 50 personas muertas, más. 70, ¿no? Sí, 60 y pico. Estaban yo, lo último que escuché por la noche. A mí me venían dos cifras a la cabeza, como más de 50 personas o más de 70. Y he tirado por la cifra baja, por si me equivoco, equivocarme de menos que no de más. Y todo esto se ve que se sabe que el Partido Popular de Valencia eliminó el Servei d'Emergència de Valencia, causando lo que ha causado. Ayer escuché en RAC1 a un experto sobre el clima que decía que cuando hay grandes tormentas hay tres factores. El primer factor es la propia tormenta en sí, que es un factor que el hombre no puede interceder, y luego hay dos factores más. Uno es el factor de dónde están construidas las casas, que en el nombre técnico no me sale. Zonas inundables, sí. Sí, pero no, me refería al nombre con el que él técnicamente definía el paso, digámoslo así. Que es como la prevención en un largo plazo, más que en un corto plazo. Y esto, claro, por ejemplo, aquí en Cataluña, si esto pasase aquí en Cataluña, hay 700.000 personas que viven en zonas inundables en Cataluña. Esto podría pasar. Y claro, quitar a todas las gentes de sus casas y buscarle un sitio, ahora mismo, se tendría que ir haciendo con el tiempo a medida que se fuera avanzando en la vida, pero que no parece que se esté haciendo ni trabajando bajo esto. Y ya lo último, que son los servicios de emergencia, la capacidad de avisar a las personas, y esto es precisamente lo que el PP del País Valenciano se ha cargado y, bueno, provocando el desastre que ha provocado. Sí, no, yo en los tres elementos, porque decías, hay una parte que no podemos actuar, que es el tema de la gota fría. Sí. Bueno, pero esto también se crean condiciones que de emergencia climática. Por tanto, aquí hay un problema muy serio de destrucción ambiental capitalista que va a más, y que esto efectivamente es responsable de que los fenómenos naturales se agudicen, sea en forma de sequía en momentos y luego ahora en forma de estas lluvias torrenciales. Quiero decir que es tal cual lo que nos ha pasado. Cataluña ha pasado de una sequía a lluvias torrenciales. Claro, por eso quiero decir, estos fenómenos extremos están agotados porque hay una política ambiental en el capitalismo que es suicida desde el punto de vista de la especie. ¿Vamos? Eso una. Dos, en el segundo nivel que me comentabas, efectivamente, yo le pondría nombre. Al primero le pondría destrucción, al segundo le pondría el nombre de la especulación, porque gran parte de todos esos territorios que no están aconsejados para construir se construyen, y entonces cuando vienen las desgracias se amplifican. Vienen porque hay una especulación permanente sobre el terreno que hace que no importa, lo que importa es construir, sea como sea, para vender. Y yo creo que se llama especulación.
también capitalista. Y la tercera es el problema de la gestión. Y entonces ahí hubo una cuestión que fue, uno dice, ¿y cuál es la diferencia de tener un organismo de gestión como el que había o no tenerlo? Pues son las horas de distancia que hicieron que desde el momento en que se percibe que efectivamente lo que anunciaban los meteorólogos se transforma efectivamente en una lluvia, hasta que llegan todos los recursos, porque no solo es la voz y los recursos a disposición de la gente para intentar minimizar los efectos. Y eso fue una catástrofe ayer. Entonces yo creo que en el terreno de destrucción ambiental, la amenaza sobre la gente que supone la especulación, donde te ponen y te construyen casas donde no hay condiciones para hacerlo, y ese recorte de, ellos le llaman, de servicios ineficientes, le utilizan el nombre, el eufemismo. O también le llaman chiringuito. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Esto, que son todo aquello que no es directamente lo que les permite seguir ganando más dinero a ellos, no en general, sino a ellos, y lo van recortando porque hay que recortar los servicios públicos y toda esta, el resultado es terrible, porque yo no sé cuánto tiempo hace que en una catástrofe como esta han habido tantas personas muertas, que es terrible. O sea, yo creo que ahí hay que exigir y asumir responsabilidades en los 3 niveles, a los 3 niveles. Sí, sí. A ver, yo recuerdo catástrofes, pero es lo que te digo. No recuerdo nunca, en mi corta memoria, no recuerdo nunca más de 15 muertos en el Estado español. Yo no sé. Yo, por ejemplo, recuerdo que una de estas últimas danas, que entonces eran gotas frías, que cayó en el Pirineo, que se llevó por delante un camping, porque estaba puesto un camping en una zona de evacuación de agua de una torrentera, para entendernos entre nosotros, y se llevó, no me acuerdo cuántos muertos hubo. Pero bueno, es igual. O sea, es realmente, o cambiamos a fondo el sistema, o el sistema nos lleva por delante. Digo, a los 3 niveles, a los 3 niveles. Porque bueno, cuando comentábamos esto antes de grabar el programa, tú me has sacado el nombre de Milei, que representaría un poco la bandera de toda esta ideología que recorta derechos sociales y todo este tipo de organismos que nos ayudan a protegernos o a tener una vida mejor y más digna, como también podría ser la sanidad pública o la educación pública. Sí, sí, efectivamente. El tema de Milei es hasta qué punto, yo no sé, tiene un componente como experimental, Milei, yo creo, Lo mismo que lo tuvo Chile con Pinochet para análisis aplicación de medidas especialmente duras. En aquel momento fue donde nació el neoliberalismo, que luego nos lo aplicaron en todas partes. Y a mí me parece que Milei tiene una parte de ese componente de laboratorio. Es decir, van a experimentar en un lugar, efectivamente, hasta qué punto pueden endurecer los recortes de servicios, la brutalidad. Solo ver una cifra ya pone los pelos de punta, porque hay quien además se atreve a hablar del milagro de Milei en términos de economía, y el milagro de Milei probablemente es que ha conseguido que más de la mitad de la población esté bajo el umbral de la pobreza. Ese sí que es un milagro. Un milagro de que han habido movilizaciones, pero que sobreviva cuando está hundiendo las condiciones de vida a la mayoría de la gente argentina. Entonces, ahí hablaríamos de pensionistas, de las últimas ocupaciones que han habido de universidades, porque quiere recortar todos los presupuestos de la universidad pública. Es un plan que de momento es el que vemos más duro de los que hemos visto de otros gobiernos de extrema derecha. Hay 2 frases que me vienen a la cabeza. Una es de los ecologistas que bueno, sobre todo la repiten pues gente como Futuro Vegetal, y yo creo que a ti también te he escuchado decirla una vez, que estamos más cerca de ver el final de la vida en el planeta que percibir el final del capitalismo. No, ese no me lo has escuchado. No sé si Futuro Vegetal, no lo sé, a mí no. A Futuro Vegetal sí, que estamos más cerca, o sea, no que estemos más cerca, sino que en la visión de la gente está más cerca un futuro posapocalíptico que un futuro fuera del capitalismo. Bueno, creo que lo he dicho mal antes. No sé, yo aparte de la reflexión psicológica de la gente, creo que la disyuntiva está ahí. Y la disyuntiva puede venir pues en forma de clásica que decían de socialismo barbarie,
puede venir bajo la forma de socialismo catástrofe, hablando, integrando toda la parte ambiental. Incluso podríamos hablar, que creo que ahora no es el centro, de otras amenazas a la vida, a la especie, ¿no? El tema nuclear, todo esto. Eso está ahí. Pero vamos, yo siempre que una disyuntiva histórica está planteada, no especular sobre cuál de las dos opciones es perder el tiempo, un poco en el sentido, me refiero de... Es como si ahora dijéramos, pues los palestinos tienen pocas probabilidades, pero tienen probabilidades. Y entonces si ellos tienen, claro que tienen probabilidades, pueden salir, claro que pueden resistir, están resistiendo. Entonces la especulación te debilita, ¿no? Dice, pero tienen pocas... No, tienen posibilidades, igual que efectivamente el mundo puede acabar en lo que tú dices, una situación apocalíptica o no sé cómo se le quiera llamar, de futuro, que es la que estamos viendo en Gaza, porque no hace falta ir... Gaza, ¿cuánto se puede amplificar? Muchísimo. O sea, no es una situación de específica. Entonces, no especulemos. Hay esa disyuntiva y en esa disyuntiva hay que gastar todas las energías para que efectivamente haya un futuro de especie y que sea de otra manera, ¿no? La relación entre los humanos y humanas y la economía y todas estas cosas. Y para nosotros es el tema de construir un verdadero socialismo, porque yo creo que han habido experiencias, algunas de ellas con recuerdos de regímenes que han acabado siendo dictaduras, que no son nuestro modelo ni nada que tiene que ver. Entonces, efectivamente, reconstruir el socialismo como lo habían pensado los propios, digamos, pensadores del marxismo, del leninismo, donde efectivamente habían estructuras de base, control, derecho a la discusión, o sea... con un máximo de libertades democráticas. Me encanta porque tu reflexión me lleva automáticamente a la otra frase, que es un poco que, bueno, que nosotros no trabajemos para la economía, sino que la economía trabaje para las personas. O sea, que la economía sirva para que la gente tenga un mejor nivel de vida y no que reducir el nivel de vida de las personas sirva para que la economía esté más fuerte, que es básicamente lo que está promoviendo Milei. Claro, sí, no, es evidente. Lo que es evidente es que la economía en estos momentos está en una profunda crisis, equiparable a la que vivió en los años 30, después de la Gran Depresión, en la Gran Depresión, después del crack del 29. Bueno, no ha venido un crack, hubo lo del 2008-2009, es decir, bueno, estamos en esos periodos, que es cuando un sector del capital activa la conformación de alternativas de protección de los intereses del capital, porque la extrema derecha es de protección de los intereses del capital y eventualmente puede evolucionar a una situación como en los años 30 al fascismo, ¿no? Y con su expresión con los nazis o otros fascismos que se vivieron. Esta situación la estamos arrancando hoy. Vemos, Meloni no es Mussolini, pero no quiere decir que no lo pueda llegar a ser. Quiere decir que hoy no lo es verdad. Tú miras el régimen de Mussolini y los muertos que se llevó por delante en el momento Meloni es un régimen de extrema derecha que agudiza dentro del sistema las contradicciones, mientras que el fascismo ya es un cambio de sistema, de régimen. Por tanto, ellos están implementando las ideas para que vuelva al fascismo. Es un poco como lo veo yo. Si lo necesitan, puede ser que terminen, pero el fascismo termina siendo un choque en la calle. Sí. Es un choque en la calle. Entonces, lo que vemos es un endurecimiento del Estado, mayor medidas represivas, etcétera. Meloni, por ejemplo, las últimas prohibiciones que ha sacado sobre los derechos de manifestación y lo demás. Pero hay una diferencia entre Meloni y Mussolini, ¿no? O sea, esto es un tema. Entonces, yo creo que sobre esa cuestión ellos notan que se va a dar ese choque y nosotros también. Y ese choque, podemos llegar a ese choque con muchas, digamos, ellos más fuertes, no sé, pero la mayoría de la gente va a tener que tomar una posición como tomó en los años 30. Entonces, aquí vivimos una revolución. Tampoco son nuestros abuelos, no estamos hablando de una cosa... No, nuestros abuelos hicieron una revolución. No estamos hablando que en la última revolución estuviéramos subidos sobre dinosaurios y lanzáramos lanzas. ¿Quién les llamó? ¿Alguien lo podía decir? Unos años antes teníamos un gobierno el Bienio Negro, teníamos un gobierno con la extrema derecha en el gobierno, en el 33-35, o sea que... Y el 36 hubo una revolución. Entonces,
Yo por eso creo que no. Bueno, sabemos que hay la disyuntiva. La disyuntiva son dos opciones. Entonces, de las dos opciones vamos a intentar construir una salida positiva, ¿no? Como lo hicieron nuestros abuelos, lo intentaron. Salió como salió, pero el intento es fundamental en nuestra historia, en nuestra memoria. Para un día nosotros volver a hacer lo mismo es fundamental estudiar, conocer, reconocer a nuestros abuelos y abuelas que hicieron lo que hicieron en los años 30. Bueno, es que yo siempre, para mí la historia no solo es más que la narración de las conquistas y de las luchas de la clase obrera. Al final esto es lo que nos ayuda a vivir mejor y a tener el estatus que tenemos, que haya gente hace años que estuviera en las fábricas pues haciendo barricadas y quemando y atacando a quien tenían que atacar. Y yo creo que ya el último tema que bueno, te lo voy a decir como me gusta llamarlo a mí últimamente, Rejón el niño polla. Tú como persona que estás en un partido político y que militas, ¿cómo has vivido que se viera convertido alguien que era como un símbolo de la izquierda en este país? Y digo que se viera como un símbolo porque al final son unas élites televisivas y comunicativas que han puesto a Errejón en ese estatus, cuando no era más que un diputado raso de Podemos. Le dieron la opción y le dieron el dinero porque alguien le dio el dinero para hacer más Madrid y más país. Y claro, yo esto lo veo como, digamos, un nivel agravado de un... Porque hay quien dice, bueno, este es el machismo que hay. Es verdad, esto es el machismo que impregna, pero es algo más que eso. ¿Por qué? Porque ahí se mezclan el abuso de poder de una posición privilegiada que él cree que le daba una cierta impunidad, y otro agravante aún más, que es muy... Él era uno de los responsables políticos de una organización que hacía del feminismo una de sus banderas. Eso es una traición. Entonces, ¿es machismo? Sí. Todos los partidos, la sociedad puede estar influenciada, está influenciada por el machismo. Por eso hay que combatir desde el feminismo para transformar eso. Es que la cosmovisión machista lo impregna todo. Claro. Y nosotros somos machistas y tenemos actitudes machistas aunque no lo queramos. Y nuestro deber es ser conscientes y deconstruirnos. Claro. No. Entonces esa batalla es común a todo, digamos, a todos los seres humanos, por decirlo así, que vivimos en esta sociedad. Entonces esa batalla es una. Pero esos dos agravantes son muy graves. ¿Por qué? Porque que en una posición desde un partido de izquierda alguien se apoye en su referencia, digamos, de poder, eso es gravísimo, ya es inaceptable. Y encima que juegue, entre comillas, lo de juegue, el término obviamente no es jugar, es mucho más grave, con la responsabilidad que la desmoralización que supone para miles de personas que habían creído que efectivamente Podemos, de militantes suyos de la izquierda, que decía, bueno, a ver si conseguimos que efectivamente avance el feminismo, y cuando realmente una de las referencias más determinantes está teniendo ese tipo de comportamiento. Eso es una traición a miles de personas que habían creído en ellos. Entonces yo creo que es como 3 veces grave, ¿no? Sí. Por lo general, por el machismo, por la supremacía que alguien cree que el poder le permite estar por encima y le permite una impunidad, y luego cuando además eres un referente de una ideología de izquierdas que profundamente parecía ante los ojos de miles comprometida con una posición feminista, y tú tiras por tierra todo esto. Es muy grave esto. Las narraciones de las personas que han sufrido los ataques de Rejón a mí me resuenan bastante a las narraciones que escuchábamos en el Me Too de Weinstein. O sea, que al final, ahora que estábamos hablando de las elecciones americanas, o de las famosas declaraciones que hizo Donald Trump, que él como persona poderosa podía irle tocando la vagina a las mujeres que le diera la gana y que no tenía ninguna consecuencia. O sea, estamos en esto. Esa un poco la impunidad del poder, ¿no? Sí. Que se cree impune el poder para poder ser machista,
o para poder, quien dice machista dice otros privilegios que adquiere por el hecho de ser alguien importante, poderoso, ¿no? Esa imagen que tú das, ¿no? Entonces esto es grave con Trump, pero porque efectivamente es intolerable. En cualquier caso es intolerable, pero claro, esto traiciona, o sea, hay una parte de traición moral que incorpora cuando esto nos viene de organizaciones de izquierda, porque claro, esto es como generar o apoyar, no sé, ¿no? Esa sensación de todos son iguales al final, ¿no? O de no te creas nada. Hace un rato, No te creas nada de lo que dicen porque todo es mentira. Simplemente es lo que se compra y lo que se vende. También la política se convierte en un juego de que se compra y que se vende y utilizar las palabras para lo que convenga, pero no tienen profundidad las palabras. Eso hace mucho daño, yo creo. Tal vez tú me recordarás el nombre. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el presidente del Fondo Monetario Internacional? Ay, sí, el francés. Sí. No me sale el nombre ahora. Era un nombre como... Sí, como me sale Christine Lagarde, que es la que está ahora. No, pero... No, sé que era un nombre que sonaba un poco a ruso. Un poco así, ¿no? Bueno, a mí más que ruso me sonaba alemán. O alemán, pero algo así. Sí. Bueno, hubo una... Este señor... que no digo que no pasara, no tengo información, pero a mí me pareció que lo que había pasado con este señor es algo que estaba buscado, porque creo que fue la primera vez en mi vida que vi que se creían a una persona víctima de una agresión machista. O sea, en principio este señor, que no me acuerdo cómo se llama, que lo estás buscando en Google, así lo podremos decir bien, pues este señor fue a un hotel de Nueva York, si no recuerdo mal, y él cometió una agresión sobre una de las chicas que estaba limpiando las habitaciones. Sí, efectivamente. Y inmediatamente, la misma noche que sucedió la agresión, este señor ya estuvo detenido y desde ese momento ni la prensa ni nadie ha vuelto a hablar de él. Claro. Sí. Y lo destaco solo porque es la primera y prácticamente la única vez en la vida en la que he visto que una persona, una mujer víctima de una agresión sexual, ha denunciado a un hombre poderoso y se la han creído a la mujer. Yeah. Bueno, pero yo creo que eso cada vez va más, ¿no? Porque pero eso es lo bueno que cambie, pero quiero decir... Pero esa es la lucha que hay que reconocer que están haciendo los movimientos feministas. Y quienes podemos dar apoyo, pero primero los propios movimientos feministas, ¿no? Y es considerar eso, el creerse, ¿no? El realmente partir de que cuando una situación no es de igual a igual, en el sentido que hay una situación de opresión y oprimido, o sea, que no hay una situación de igual a igual, el tema del reconocimiento de la víctima, ¿no? De la persona que ha sido oprimida o que ha sido agredida. Entonces, pero yo creo que esa ha sido la gran batalla. Tú antes hacías referencia al Me Too, un poco todo lo que supone lo que hablaríamos de la cuarta ola del feminismo, ¿no? Que para mí es ese cambio cualitativo que se da respecto a la tercera ola, con toda esa, digamos, bueno, el ese que tú has dicho, lo de creerse, ¿no? De partir de esa situación, de esa nueva situación, es de creerse, y entonces a partir de ahí... Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, lo estaba buscando. Pero quiero decir que estamos hablando de que esto pasó en el 2011. En el 2011, cuando una mujer era víctima de una agresión sexual, lo que pasaba es que el juez se ponía a juzgarla a ella en vez de al agresor. Sí. Y yo recuerdo este caso porque fue el primero que hacía más caso a la persona agredida que al agresor, que es lo que debería ser normal. O sea, si alguien viene y me da a mí una paliza en el metro, no tienen que preguntarme a mí, oye, pero tú le estabas provocando, tú le has mirado mal a este señor para que te pegue una paliza. No, lo que tienen que decir es porque este señor agrede a otra persona. Sí. Pero yo creo que ese es uno de los, digamos, éxitos importantes de todo ese movimiento que antes decíamos, que las cosas, cuando la gente se mueve, y ahí hay que recordar las movilizaciones, 8 de marzo, huelga general, las convocatorias,
digamos, la lucha... Bueno, la lucha de las feministas durante la manada. Claro, claro. Durante todo el boom mediático. Y el caso mismo de Rubiales. Sí. Es decir, todas esas luchas... Bueno, que Jennifer Hermoso le han dado un premio de la FIFA por todo lo que pasó con Rubiales. O sea, quiero decir que han reconocido su lucha Entonces, desde la FIFA, dándole validez al... Esos son avances, y por eso cuando hay avances, hay siempre que hay avance de la acción, hay un avance de la reacción. Cuando hay un avance de la revolución, hay avance de alguna manera, un intento. Y por eso, de alguna manera, aparecen ahora con más fuerza todos esos discursos de extrema derecha donde dicen las mujeres han ido demasiado lejos. Y ahora hay que proteger al hombre, ¿no? Entonces, ese discurso de Vox y de tantos otros donde de alguna manera intentan frenar. ¿Por qué? Porque se han avanzado. Entonces yo creo que hay que también, siempre hay que llamar a la lucha, pero siempre que hay avances hay que reconocerlos, ayuda a alimentar más la lucha, que es lo que se trata, la lucha y la organización. Pues nada, Josep Lluís, tenemos que ir acabando porque la hora de comer ha llegado. Sí, sí. Es la hora de comer en China. Esto no sé en qué película lo decían, pero me ha salido una frase así. Vale. Es la hora de comer en China. Alguien, si quiere en los comentarios, que me diga, no, esto es de tal película, pero esto en una película lo decían y me acordaba ahora. Y nada, primero darte las gracias por haber venido y como siempre, por si de alguno de los temas se nos ha quedado algo que decir, aprovecha el momento y luego recordamos un poco dónde pueden buscar las campañas que estáis haciendo de colaborar en Gaza. Nada, súper agradecido del tema de la entrevista, y siempre que queráis, pues ya sabéis que nosotros encantados de participar en ella. Y nada, cualquier cosa, lucha internacionalista, lo buscáis en la información y os ponéis en contacto, porque ahí sí que estaría el tema de seguimos impulsando las campañas de Gaza. Entonces, si os queréis poner en contacto con nosotros, vemos la manera, charlas, lo que se pueda hacer, contactos, la campaña ahora que estamos en el norte de Gaza, todo esto está sobre la mesa y os invitamos a las participar. Campañas en los hospitales, en las escuelas, todo esto no para. Muy pues bien. Nada, muchas gracias por haber venido, Josep Lluís. Gracias a vosotros. Nada, desear a todo el mundo que celebre el Halloween, pero sin olvidar que la película de terror más grande que estamos viviendo ahora mismo es protagonizada por Israel y hay mucha gente que se piensa que hasta son los buenos y todo. Eso. Muy bien, gracias. Pues nada, gracias por venir y areu areu.